no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Conviene no olvidar que cuando Pablo anima a los filipenses a que no se inquieten por nada, él mismo está en la cárcel y ellos están llevando su vida de manera normal. Algo debe haber en estas personas como Pablo, que aun cuando están enfrentando situaciones tan adversas, pueden ocuparse de consolar y animar a quienes están en mejores condiciones que ellas. Como hemos visto, Pablo había aprendido a estar contento con lo que tenía, según declara en Filipenses 4:11. Pero no nos equivoquemos, no se trataba del contentamiento de una persona conformista, resignada, sino por el contrario, se trataba del de alguien, Pablo, que encontraba en sí mismo, en lo que él era, lo suficiente para enfrentar la vida. Creo que Pablo había llegado a tal conocimiento gracias a que aprendió a distinguir entre las circunstancias, es decir, entre meros accidentes de tiempo, de lugar, de modo, y su propia identidad. Pablo pudo distinguir entre la circunstancia de su prisión física y la libertad que le era propia como ser humano. La circunstancia de la cárcel, que por más dolorosa y limitante que resultara, no tenía el poder para deformar lo que Pablo sabía de sí mismo, así como lo que Pablo sabía de las causas y las razones de su prisión, y menos tenía el poder para hacerle olvidar de los recursos con los que aún estando en prisión estaban a su disposición. Creo todo esto por el cuidadoso uso que el apóstol hace de las palabras que dirige a los filipenses. La Nueva Versión Internacional traduce el término merimnao como no se inquieten por nada. Contra lo que algunos piensan, ni aquí ni en ninguna otra parte, el llamado bíblico es a que neguemos las circunstancias que estamos enfrentando. En este caso, no se trata de que los filipenses nieguen la realidad de las circunstancias que Pablo está enfrentando y aún las que ellos pudieran estar enfrentando por causa de Cristo. Pablo se asume, se reconoce preso, se reconoce solo y en necesidad. Esta es su realidad. Tiene fe, confía en Dios, Dios lo ama, pero está preso, está solo y tiene necesidad. Con su invitación a que los filipenses no se inquieten por nada, lo que el apóstol destaca es que de lo que se trata es de no permitir que las circunstancias nos hagan perder el sosiego, el equilibrio integral de nosotros como personas. En Cristo, quien está en medio de cualquier circunstancia positiva o negativa, puede verla, analizarla y tomar decisiones respecto de la misma desde fuera de la circunstancia que está viviendo. Es decir, en Cristo
tenemos la posibilidad de dimensionar en su justa medida las circunstancias que estamos viviendo. En Cristo adquirimos la capacidad para, estando inmersos en las circunstancias, poder verlas y analizarlas desde afuera, desde el lugar en el que estamos en Cristo. Pablo nos recuerda que en Cristo Dios nos sentó con Él en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Estar sentados en los lugares celestiales nos permite tener una perspectiva diferente del todo de nuestra vida. Como dijera alguna vez Adriana Murillo, estando en Cristo, podemos ver nuestro aquí desde allá. Un ejemplo de esto es la declaración paulina que aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 8 a 10. Y por su contundencia, prefiero usar aquí la traducción Reina Valera. Pablo dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tan hermosa perspectiva se amplía en la declaración paulina que encontramos en 2 Corintios capítulo 6, versos 7 y siguientes, donde Pablo dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces; como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahora bien, dicen los que dicen que saben que conviene que quien enfrenta una crisis haga dos cosas. La primera, que haga un recuento de sus recursos espirituales, afectivos, materiales, económicos y relacionales, entre otros. Hacer esto le permitirá dimensionar, darle el tamaño adecuado a la circunstancia que está enfrentando. La segunda cosa que se recomienda es que nos ocupemos de adquirir las herramientas necesarias y apropiadas para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Entre estos recursos yo recomiendo primero los espirituales, después los emocionales y afectivos, así como los que tienen que ver con los conocimientos, las habilidades y las alternativas necesarias para manejar la circunstancia presente. El apóstol Pablo hace un recuento de su debe y de su haber. Así, el saber dónde está, qué tiene y qué necesita, le lleva a orar con sabiduría y con gratitud. Pide por lo que le hace falta, al mismo tiempo que agradece porque reconoce lo que tiene. Además, el balance de su propia vida, así como el balance de la circunstancia que está enfrentando, le permite establecer y recuperar sus prioridades. Sabe qué está dispuesto a perder y qué no está dispuesto a perder. Y esto, me parece, resulta especialmente relevante. Alguien dijo
que vivir es saber elegir y que elegir es siempre renunciar a algo. ¿Sabes tú lo que estás dispuesta a perder? Esto es importante porque solo lo sabe quien conoce qué es lo que no está dispuesto a perder. Pablo se niega a tirar el niño junto con el agua sucia. Es decir, se asegura de no añadir pérdidas y destrucción a las que las crisis que enfrenta ya le están provocando. Por el contrario, quienes ante la crisis se tornan ansiosos, se desmayan, se estresan, se agitan, no pueden conservar el juicio, el equilibrio. Es decir, no pueden distinguir ni entre el bien ni el mal, ni entre lo verdadero y lo falso, lo que conviene o lo que no conviene. Y sucede tal cosa porque tienen una visión parcializada y por lo tanto deformada de la realidad que están enfrentando. No hay equilibrio. Les falla el giroscopio, ese aparato que utilizan los aviones y los barcos para saber dónde están y hacia dónde dirigirse. Generalmente asociamos el término ansiedad con la actividad irrefrenable, pero aquí propongo que hay quienes viven lo que podemos llamar una ansiedad pasiva, es decir, su falta de equilibrio les lleva a permanecer atrapados en sus circunstancias negativas. Permiten consciente e inconscientemente que estas circunstancias, que sus circunstancias los entrampen y les hagan permanecer pasivos, sin rumbo, sin destino, sin actividad. Esto es cada vez más evidente en hombres y mujeres relativamente jóvenes, entre los 30 y los 40 y tantos años. No solo no tienen futuro, tampoco tienen presente. Realizan actividades generalmente improductivas. Por ejemplo, invierten su tiempo y sus recursos en jugar juegos electrónicos, en las redes sociales, en Netflix, en lecturas improductivas, en el cultivo de relaciones chatarras. Pero hacen poco o nada que tenga sentido y que haga de ellos personas útiles y funcionales. Cuando uno les escucha, descubren que carecen de sentido de vida porque están atrapadas en sus carencias, en sus temores y por sus tensiones no resueltas. Por el contrario, Pablo asegura que quien se mantiene en equilibrio descubrirá que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El término utilizado por Pablo, cuidará, resulta interesante para nosotros, porque se refiere a la guardia militar que protege los campamentos de avanzada en las campañas militares. Y esta guardia militar protege los campamentos, los cuida, primero porque no deja salir lo que no conviene que salga. Quien está en equilibrio aprende a discernir cuándo hay que guardar silencio, cuándo no hay que culpar a los demás de aquello que está dentro suyo. Como diría el salmista, reconoce su enfermedad y entiende que es responsabilidad suya resolverla. En segundo lugar, este cuidado no permite que entre lo que no conviene. Para los ansiosos, la crisis de afuera, lo que tiene que ver con lo que está pasando allá afuera, lo resuelven adentro.
Generalmente los ansiosos pasivos permiten que situaciones externas y ajenas les afecten, sean estas reales o no. Al respecto, el proverbista dice que el perezoso afirma: hay un león ahí afuera, si salgo me puede matar. Proverbios 22:13. ¿A cuántos escuchamos hacer declaraciones similares? Es que el gobierno, es que la economía, es que la gente. Estas personas explican su vida de acuerdo a lo que podría ser. Y asustados por tales posibilidades, se quedan más y más atorados. Por el contrario, la paz de Dios, el equilibrio que Dios trae, impide que salga lo que no debe salir y también impide que entre al corazón y a la mente de la persona en crisis lo que no conviene. Pensamientos, juicios, determinaciones animadas por terceros o por las circunstancias. Toda crisis representa la oportunidad de volvernos a Dios y la de reencontrarnos con nuestro verdadero yo, con quienes somos, imagen y semejanza de Dios. Es por lo tanto toda crisis, aun la que tú y yo estamos viviendo, una oportunidad de purificación, de alivio de las cargas que nos limitan y deforman si nos volvemos a Dios. Las crisis representan tales oportunidades porque nos recuerdan que la vida es mucho más que las circunstancias que estamos enfrentando, que estas circunstancias pasarán, mientras que nosotros seguiremos adelante, que nosotros mismos somos más que las circunstancias, que la crisis misma, porque aunque éstas nos afectan, no tienen el poder para definir quiénes somos. En Cristo, termino diciendo, podemos ir más allá de la circunstancia que enfrentamos y estar quietos, no estar ansiosos en medio de la realidad que estamos viviendo, porque la vivimos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, es mi deseo.